Un ser alto, cadavérico, con orejas puntiagudas, garras afiladas y unos ojos que parecen perforar la oscuridad. Su silueta se proyecta en la pared, como una sombra que anuncia la muerte misma. No es Drácula, pero tampoco es un vampiro cualquiera. Su nombre resuena como un eco maldito en la historia del cine. Nosferatu. Bienvenidos a Sombras Eternas, el canal donde exploramos figuras míticas, oscuras y eternas. Si les apasionan estos relatos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar qué otros personajes quieren ver en futuros videos. Hoy te presentamos a Nosferatu, el vampiro que revolucionó el cine de terror. Origen. Hablar de Nosferatu es hablar de un monstruo que existe en dos planos, el de la ficción y el de la realidad cinematográfica. Su historia nace en 1922, cuando el director F.W. Murnau y el guionista Henrik Galeen quisieron llevar a la pantalla Drácula de Bram Stoker, pero los herederos del escritor se negaron a ceder los derechos. Fue entonces cuando Murnau decidió transformar aquella obra, alterar nombres, lugares y elementos para crear un vampiro distinto. Así nació el conde Orlok, el Nosferatu. En vez de un aristócrata seductor de Londres, apareció un ser más cercano a la peste que la nobleza. Un monstruo que arrastraba consigo enfermedad, muerte y desesperación. Donde Drácula era refinamiento, Orlok era podredumbre. Donde el conde de Stoker se infiltraba en los salones de la élite, el Nosferatu de Murnau se propagaba como una plaga en la ciudad de Wisborne. Pero en su lore interno, dentro de la historia de la película, el conde Orlok es mucho más que una simple reinterpretación. Es un ser ancestral que habita un castillo en los montes de Transilvania, apartado de los hombres como si fuera un vestigio de tiempos oscuros. Vive rodeado de ratas y ataúdes llenos de tierra, símbolos de la muerte y la enfermedad. Su existencia no está marcada por el glamour, sino por la soledad maldita de un depredador eterno. A diferencia de otros vampiros, Orlok no conquista con palabras ni miradas, conquista con el terror que despierta su apariencia cadavérica. Un cuerpo demacrado y encorvado, dedos largos como garras, dientes afilados que recuerdan a los de una rata y unos ojos que parecen brillar con la luz de la tumba. No es un conde refinado, sino un espectro de la peste negra, un monstruo que desciende sobre los humanos como la encarnación de la plaga medieval. Así, Nosferatu existe en un doble origen, en el mundo real, como un engendro del expresionismo alemán, nacido del deseo de adaptar Drácula sin permiso, pero transformando una criatura única que superó las restricciones legales para convertirse en mito. En el mundo ficticio, como el conde Orlok, la sombra de la peste, un vampiro que no seduce, sino que contagia, que no se disfraza de noble, sino que se muestra como lo que es realmente, un cadáver viviente que se alimenta de la fuerza vital de los hombres. Este doble nacimiento lo convirtió en algo más grande que una simple copia. Nosferatu no solo fue el primer vampiro del cine, sino también una reinvención total del mito, una criatura que cambió para siempre la manera en que vemos al vampiro en la cultura popular. Apariencia y simbolismo. La apariencia del conde Orlok es uno de los elementos más impactantes y definitorios del personaje. A diferencia de otros vampiros que ocultan su monstruosidad tras un velo de elegancia, Nosferatu es incapaz de disfrazarse. Su cuerpo entero grita lo antinatural. Se nos presenta como un ser alto y delgado, de movimientos rígidos y casi mecánicos,
como si fuera una marioneta de la muerte. Su piel es pálida, casi translúcida, como la de un cadáver que lleva demasiado tiempo bajo tierra. El rostro está dominado por una calva prominente, orejas puntiagudas y unos ojos hundidos que parecen mirar a través del alma. Pero lo más perturbador son sus manos, alargadas, huesudas, rematadas por uñas afiladas que evocan las garras de un animal carroñero. Y, por supuesto, los dos grandes colmillos que sobresalen como los incisivos de una rata. Esta elección estética no fue casualidad. Mientras Bram Stoker retrataba a Drácula como un aristócrata con encanto, Orlok fue concebido como la materialización de la peste bubónica. En la Edad Media, las ratas eran vistas como heraldos de la enfermedad, y Murnau convirtió a su Nosferatu en una extensión de este terror colectivo. De hecho, su llegada a Wisborne está directamente ligada a la aparición de las ratas y a la propagación de una epidemia. Orlok no es el vampiro romántico ni seductor que domina con miradas y palabras dulces. Es un depredador que no necesita ocultar lo que es, porque su mismo cuerpo inspira repulsión y miedo. Representa la idea de que la muerte no se disfraza, sino que llega desnuda, brutal y evidente. El simbolismo de su apariencia es múltiple. Su cuerpo delgado y encorvado evoca la imagen de un cadáver, reforzando la conexión con la tumba. Sus dientes y garras de roedor lo ligan directamente con la plaga y la corrupción. Su piel pálida y ojos penetrantes simbolizan la deshumanización total. No queda rastro del hombre, solo la criatura. Su sombra, un recurso clave del expresionismo alemán. Es tanto un reflejo como una extensión de su poder. La sombra de Orlok proyectada en las paredes parece tener vida propia, y en una de las escenas más icónicas es la que amenaza a Ellen, como si la esencia del monstruo fuera más fuerte que su cuerpo físico. Nosferatu no es solo un vampiro, es la representación de un temor colectivo de su época. En 1922, Europa aún estaba marcada por la Primera Guerra Mundial y la devastadora gripe española, que había cegado millones de vidas. El conde Orlok fue la encarnación perfecta de esas angustias, una criatura que no trae pasión ni romance, sino peste y extinción. En su apariencia grotesca y su símbolo oscuro, Nosferatu se consolidó como el primer vampiro del cine y el más honesto con la esencia del mito, no como un amante inmortal, sino como un recordatorio de que la muerte camina entre nosotros. Nosferatu y el cine expresionista. Para entender la magnitud de Nosferatu, debemos situarlo dentro del movimiento artístico que lo vio nacer, el expresionismo alemán. Este estilo, surgido de la Alemania de posguerra, no buscaba relatar la realidad tal como era, sino tratar el mundo filtrado por la angustia, la locura y el miedo. En este contexto, Nosferatu no es solo un vampiro, sino una proyección del inconsciente colectivo de una sociedad devastada por la Primera Guerra Mundial, marcada por la derrota, la inflación, el hambre y la peste. El expresionismo se convirtió en el espejo de esa desesperanza, y el conde Orlok fue una de sus criaturas más terribles. Un monstruo nacido de las sombras. El director F.W. Murnau utilizó los recursos del expresionismo de manera magistral. Sombras distorsionadas y alargadas, que no solo acompañaban a Orlok, sino que parecían anunciarlo antes de que entrara en escena, reforzando la idea de que el mal no necesita presencia física para ser real. Espacios irreales y escenarios inquietantes, como el castillo del conde, donde las escaleras parecen laberintos imposibles y las puertas son arcos que enmarcan la figura del vampiro como si fuera un ídolo maldito. El contraste entre luz y oscuridad, donde cada aparición de Orlok es acompañada por un juego de claros oscuros que lo funde con la noche misma.
La estética de lo inhumano. A diferencia de otras películas de la época, Nosferatu rompió con la visión romántica y aristocrática del vampiro, convirtiéndolo en un ser puramente antinatural. Su misma estética es expresión del miedo colectivo, como si Murnau hubiera tomado la angustia de toda Europa y la hubiera materializado en la figura cadavérica de Orlok. La escena de la sombra ascendiendo por la escalera es un ejemplo perfecto del expresionismo. No vemos al monstruo en sí, sino a su esencia proyectada, deformada, gigantesca, inevitable. Ese simple recurso cinematográfico convirtió a Nosferatu en un símbolo universal del terror. El legado del expresionismo. El impacto de Nosferatu dentro del cine expresionista fue tan grande que marcó un antes y un después en el género del terror. Su influencia se puede rastrear en obras posteriores como El gabinete del Dr. Caligari, 1920, o Metrópolis, 1927, pero también en directores de otras épocas, desde Alfred Hitchcock hasta Werner Herzog y más allá. En Nosferatu, el expresionismo no es solo un estilo visual, sino una declaración. El monstruo no está fuera, está dentro de nosotros, en nuestra psique, en nuestras pesadillas colectivas. Orlok no es solo un villano cualquiera, es la proyección de la enfermedad, de la guerra y de la descomposición social en forma de vampiro. Atención, en este punto contaré la historia de la película Nosferatu. Si quieres evitar spoiler, te invito a adelantar el video a los minutos que están apareciendo en pantalla. La historia de Nosferatu. En la lúgubre ciudad de Wisborg, un joven agente inmobiliario llamado Hutter es enviado a los Cárpatos para cerrar un negocio con un misterioso conde que desea comprar una casa frente a la suya. Aquel cliente, conocido como el conde Orlok, habita un castillo en ruinas perdido entre montañas envueltas en niebla. Un lugar donde el tiempo parece detenido y la vida se disuelve en silencio. Cuando Hutter llega, el horror comienza a tomar forma. El conde lo recibe con una hospitalidad inquietante, pálido, huesudo, con orejas puntiagudas, uñas como garras y unos ojos que parecen beber la luz. Durante la noche, Hutter descubre que su anfitrión no come, no duerme y solo sale cuando el sol se oculta. Al ver un retrato de la esposa de Hutter, Helen, Orlok queda fascinado por su pureza, decidiendo viajar a Wisborg para reclamarla y con ella sembrar la peste. El vampiro parte hacia el puerto dentro de un ataúd lleno de tierra maldita, acompañado por ratas y sombras. Uno a uno, los tripulantes del barco mueren en circunstancias misteriosas, hasta que solo queda Orlok, erguido entre los cadáveres, navegando hacia el amanecer. Cuando la nave llega a Wisborg, el mal se desata. El conde se instala frente a la casa de Hutter y con su llegada arriba la enfermedad, el miedo y la muerte. Las calles se llenan de cortejos fúnebres y los aldeanos, incapaces de comprender, creen que la peste ha regresado. Pero Helen lo sabe, no es una plaga, sino una maldición. Guiada por una antigua profecía, descubre que solo una mujer pura, dispuesta a ofrecer su vida por amor, puede retener al vampiro hasta que los primeros rayos del sol lo destruyan. Esa noche, Helen abre las ventanas y deja que Orlok entre en su habitación. El monstruo se inclina sobre ella, sediento de su vida, y mientras la devora, el amanecer asoma. Cuando la luz del sol toca su piel, el conde se retuerce y se disuelve en humo y ceniza. El sacrificio de Helen salva al pueblo, pero su vida se apaga lentamente. Nosferatu ha sido destruido, pero su sombra permanece, un símbolo del deseo que corrompe, de la enfermedad que acecha en la belleza y del precio eterno del amor y la muerte. Nosferatu en la cultura popular. Pocas figuras del horror han dejado una huella tan profunda como Nosferatu.
cuyo rostro cadavérico sigue acechando al arte, la música y la imaginación colectiva más de un siglo después de su nacimiento en el cine mudo. Cine y televisión. El legado comenzó con Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens, 1922, de F.W. Murnau, una cinta muda que fundó la iconografía del vampiro cinematográfico. La sombra del conde subiendo las escaleras y su silueta deformada contra la pared se convirtieron en imágenes eternas del miedo. Décadas después, Werner Herzog revivió el mito con Nosferatu, Phantom der Nacht, 1979, donde Klaus Kinski encarnó al vampiro con una mezcla de tragedia y melancolía, explorando la soledad eterna del monstruo. En los años 80 surgió Nosferatu a Venecia, 1988, una secuela espiritual que llevó al vampiro a escenarios decadentes y góticos, reforzando su lugar como un emblema del cine europeo del horror. El siglo XXI revivió su mito con Shadow of the Vampire, 2000, una brillante fusión entre realidad y leyenda, donde Willem Dafoe interpreta a Max Schreck, insinuando que el actor original fue, en verdad, un vampiro real. Incluso en la televisión moderna, su influencia persiste. El vampiro Kurt Barlow de Salem Slot, 1979, está claramente inspirado en el diseño de Orlok, mientras que series de terror y animación como Masters of Horror, Castlevania, Creepshow o What We Do in the Shadows lo citan visualmente como el arquetipo del vampiro primigenio. Y por supuesto su cameo más inesperado y popular, el episodio de Bob Esponja, Graveyard Shift, donde Nosferatu aparece encendiendo y apagando las luces, una parodia que lo convirtió en un meme inmortal. Nosferatu, de Roger Eggers. El 2024, el director Robert Eggers devolvió la vida al vampiro más antiguo del cine. Su versión de Nosferatu no es un simple remake, sino un ritual visual, un homenaje al horror expresionista original de 1922. Con su estilo gótico y obsesión por la atmósfera, Eggers construyó una obra donde la luz, el silencio y la sombra cuentan más que las palabras. El conde Orlok, interpretado por Bill Skarsgård, vuelve a ser una figura cadavérica, inhumana, una presencia que encarna el miedo a la peste, la muerte y la locura. En una época saturada de vampiros románticos, Eggers recuperó la esencia del terror puro, devolviendo a Nosferatu su rostro de pesadilla ancestral. Su película no solo revitalizó al mito, sino que reafirmó al personaje como una de las sombras más influyentes del cine. Cómics, anime y manga. El rostro de Nosferatu ha traspasado el cine para transformarse en un símbolo del horror gráfico. En Hellboy y Baltimore, de Mike Mignola, el diseño de varios vampiros está directamente inspirado en Orlok, delgados, pálidos y con rasgos roedores. El personaje Orlok de Assassin de Judd Credd toma su nombre y fisonomía del Nosferatu original, una clara referencia al monstruo de Murnau. En Japón, la influencia del mito se filtra en obras como Vampiro Hunter D, Hellsing y Castlevania, donde la estética de los vampiros antiguos, con orejas puntiagudas, ojos vacíos y piel enfermiza, tiene su raíz visual en el Nosferatu alemán. Videojuegos. El mito de Nosferatu también dejó su marca en los videojuegos. En Castlevania Symphony of the Night, el enemigo Orlok Drak es una referencia directa al conde de Murnau, mientras que en Bloodborne, Dark Souls y The Witcher se percibe su influencia en los vampiros antiguos, deformes y trágicos. Incluso Resident Evil Village retoma su legado estético en los siervos de Lady Dimitrescu, evocando el aire gótico y decadente del vampiro clásico. El título independiente Nosferatu, The Ward of the Malachi, 2003,
ofrece una experiencia de terror en primera persona, inspirada directamente en la película de 1922, con castillos sombríos y enemigos pálidos que parecen salir del expresionismo alemán. Música y subcultura gótica. En el mundo de la música, Nosferatu es símbolo y musa. La banda británica Nosferatu, fundada en 1988, abrazó su nombre como estandarte del movimiento gótico, mientras que grupos como Bauhaus, Siouxsie and the Banshees y The Sisters of Mercy usaron su estética fúnebre en letras, vestuario y portadas. El icónico tema de Bela Lugosi Dead, 1979, aunque dedicado al actor que interpretó Drácula, se asocia con el imaginario visual de Nosferatu, el vampiro pálido, nocturno y condenado. Además, festivales y conciertos góticos suelen proyectar fragmentos del film de 1922 como acompañamiento visual, convirtiendo a Orlok en una especie de santo oscuro del arte alternativo. Legado. Más de 100 años después, Nosferatu no es solo un personaje, sino un arquetipo, la imagen del vampiro no glamoroso, sino enfermo, solitario y maldito. Su influencia se percibe en todo lo que toca el horror: el cine, el cómic, la animación y la música. Nosferatu es más que una película, es una sombra inmortal que sigue proyectándose un siglo después de su nacimiento. En Sombras Eternas seguiremos desenterrando estas figuras que resisten el olvido. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué personaje quieres que exploremos en futuros videos.